Muy buenos días, tutora, compañeros. Mi nombre es Liliana Marisol Ceballos Aro. Es muy grato dirigirme a ustedes. Soy de la carrera de Educación Inicial, primer ciclo del paralelo número 103. A continuación voy a hacer la presentación del tema que se realizó. Yo escogí la unidad número 5, en la cual nos decía la educación en la sociedad contemporánea. La educación, la escuela es sin lugar a dudas una de las instituciones básicas de la sociedad actual, convirtiéndose en la referente fundamental para la incorporación de los individuos de la vida social. Su consideración como factor clave de desarrollo social ha hecho de ella un instrumento fundamental en la vida de la población occidental. Nos dice que la educación es la base principal para poder convertirse en una vida social. No solamente prepararnos nosotros, sino preparar, ayudar. En la actualidad, la educación es una parte fundamental para la vida, no solamente para los niños, no solamente para los jóvenes, sino también para todos los que nos rodean, ¿no es cierto? Nos dice, como primer punto, subtítulo, tenemos el 5.1, que nos dice las corrientes del pensamiento contemporáneo y su aporte en la educación. Según García, en la actualidad conviven filosofías de la educación de corte analítico, junto con otras aproximaciones influidas por la filosofía crítica. Nos dice que la filosofía es una de las partes muy importantes para el pensamiento contemporáneo y sobre todo en el aporte de la educación. ¿Por qué? Porque mientras más filosofía haya, mientras más pensamientos haya, más podemos enfocarnos principalmente en la educación. Dice que elabora cada autor es deudora del planteamiento filosófico que sustenta y del modo de concebir las relaciones entre filosofía y la educación. Nos damos cuenta que la filosofía y la educación van de la mano y sobre todo nos da un gran aporte en el pensamiento contemporáneo. Nos dice, como 5.2 tenemos, la educación vista por omitidos pensadores contemporáneos. Para Kierkegaard, el conocimiento esencial, aquel que guarda una estrecha relación con su propia existencia, solo puede alcanzar por medio del pensamiento subjetivo, pues éste dirige la atención hacia el sujeto, intensificando la propia interioridad. Bueno. También dice que los hombres aprenden mientras enseñan. ¿Qué nos querrá decir esta frase? Pues nosotros como educadores aprendemos de los niños. Los niños siempre van a tener algo nuevo que presentar. Quizás nosotros vamos presentando nuestro tema, vamos ya hecho, ya destinado a lo que vamos a hacer, pero siempre va a haber una pregunta, una duda, en la cual nos permite aprender de ellos. Eso hace que el conocimiento sea el que guarde la estrecha relación de la propia existencia. Ya. Como punto número 3, 5.3, dice, los herederos contemporáneos de la escuela humanista. Es importante resaltar que las primeras teorías de la modernidad pedagógica y llevadas hasta la contemporaneidad se inician a mediados del siglo XVII. Se caracteriza para revalorizar la naturaleza y la fe en los hombres, como la importancia del progreso humano y la educación. La fe es una de las características más importantes para la escuela humanista, ya que no solamente permite educar, enseñar, sino hacer de la fe una una importancia en progreso en el ser humano, porque si bien es cierto, mientras más fe tengamos en nosotros y sobre todo en Dios, que es el que nos guía, nos protege y nos da a saber la importancia, porque no solamente educaríamos de la mejor manera, sino también con valores, y cada ser humano tendría una mejor
una mejor vida, una mejor educación, perspectivas van a ser diferentes. Y no solamente sería una educación eh, de pocas costumbres, sino una educación bien hecha y bien realizada. También dentro de eso nos dice, la teoría de la educación es teoría para la práctica educativa. ¿Por qué? Porque la educación nos hace ser educadores de bien. Es pragmática, es útil. Se teoriza en educación para mejorar la propia educación. Su objeto se centra en mejorar la práctica educativa a través de los conocimientos de la ciencia, de la educación, de diversas metodologías. La teoría se centra en la ubicación escolar de los conocimientos curriculares en aspectos de la educación no formal. En conclusión, nos dice que la educación no solamente es en beneficio para nosotros, sino que la educación nos hace más activos, más sociables para el mejoramiento no solamente del país, sino a nivel del mundo. Y siempre recordar que la fe es la parte fundamental para crear al ser humano de una forma eficaz y sobre todo formarlo de la mejor manera. No te rindas nunca porque nunca sabes si el próximo intento será el que funcionará. Esa ha sido toda mi presentación. Muchísimas gracias. Espero que les haya llegado. De antemano agradecer por su atención. Muchísimas gracias.